Última parte. Última parte de la lección número 7. Y al mismo tiempo es la última parte del anexo. Estamos desmenuzando toda la información que nos brinda el testimonio de Jesús acerca de cómo nosotros podemos inclusive estar violando uno o más de uno de los mandamientos de la ley de Dios, porque no habíamos tenido esta información antes. Bueno, no vayas a entrar en desespero. El Señor nos dice que Él pasa por alto, considera inocentes a aquellos que vivieron en ignorancia. Mientras estamos en ignorancia, Dios nos considera inocentes. Vamos para el séptimo mandamiento. No adulterarás. Y algunas versiones dicen no cometerás adulterio. Leo del testimonio de Jesús. Este mandamiento no solo prohíbe las acciones impuras. Obviamente que dentro de tantas acciones impuras que hay, se incluye todo tipo de desviaciones sexuales. Esos son acciones impuras. Sino también que prohíbe los pensamientos y los deseos sensuales. Recuerda que sensual es un disfraz para la palabra sexual. El Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 27, declaró: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarla o para codiciarlo, ya adulteró con ella en su corazón. Es el Rey del Universo el que está ampliando este detalle tan delicado en el séptimo mandamiento, que manda no cometerás adulterio. Pues bien, lamentablemente en el mundo en que los hijos de Dios vivimos, hay algunos lugares, inclusive pueblos pequeños, donde es muy difícil, pero muy difícil, especialmente para los hombres, para los hijos de Dios del sexo masculino, por causa de que son muchas, en realidad la enorme mayoría de las mujeres, que se visten de manera sensual. Y cuando digo de manera sensual, estoy diciendo de manera sexual. O sea que automáticamente llaman la atención hacia la sexualidad por su manera de vestir. Bueno, ¿qué hacemos si no podemos vivir en el campo, en una finca donde no estamos expuestos a esto? O si viviendo en una finca nos toca ir al pueblo o a la ciudad y es un bombardeo de estas situaciones tan delicadas. En primer lugar, no mirar, simplemente ya está en el campo de visión, pero es decisión tuya y es decisión mía simplemente no mirar. Simplemente si el personaje, la dama, la señorita está ahí a unos metros o en el andén del frente, simplemente retira la mirada. Así de sencillo. Y eleva una oración a Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor en Jeremías. Dile al Señor, si se trata de un hombre que pasó muchos años en medio de la promiscuidad y se entregó a Jesús completamente
y continúa sintiendo la fuerza y la tendencia de ese problema porque eso está instalado en sus neuronas. Bueno, clámele al Señor, dígale, baje la mirada y dígale: Jesús, ayúdame. Estas señoritas y estas señoras, en la enorme mayoría de los casos, actúan de una manera espontánea. Es su forma natural de ser. ¿Por qué? Porque sus madres las levantaron así y para ellas eso es normal. Pero hay un pero. Cuando van creciendo y van floreciendo y comienzan a ver que los hombres prestan demasiada atención y comienzan a identificar sus miradas como miradas lujuriosas, de lascivia, concupiscentes, y esa naturaleza caída que tenemos todos, también las mujeres, es agradada por esas miradas. Si es una hija de Dios que ya le entregó su corazón al Señor, debe inmediatamente corregir ese problema. Está siendo un lazo del diablo, una carnada del diablo para atentar a su prójimo. Muy bien, sigo leyendo. Voy a leer nuevamente porque dentro del contexto hay un pedacito más que está dentro del contexto para poder explicarlo mejor. Este mandamiento, no cometerás adulterio, no solo prohíbe las acciones impuras, sino también los pensamientos y los deseos sensuales y toda práctica que tienda a excitarlos. Si yo soy un hijo de Dios y desperdicio una hora de mi tiempo viendo un programa de televisión que Satanás dice es bueno para toda la familia, ojalá algún día pudieras leer mi libro, La verdad desnuda, acerca de la televisión. Y en ese programa de concursos, que porque es para toda la familia, por cierto, esto gira alrededor, estos programas, del estímulo al décimo mandamiento, a la violación del décimo mandamiento, perdón, no codiciarás. Es la codicia lo que lleva a estas personas a competir en estas cosas, aunque no lo vean de esa manera. Esa es la triste realidad. Pues bien, si en ese programa hay una o más modelos vestidas de manera obscena, ¿cómo yo, diciendo que soy un hijo de Dios, no voy a escuchar una vocecita en mi conciencia que me dice: cuando estabas en el mundo veías eso, pero eso es obsceno? El texto dice que también prohíbe toda práctica que tienda a excitar esos pensamientos sexuales y esos deseos sexuales. Vamos a tener un poquito de lógica, por favor. Muy bien, sigo leyendo. Exige pureza no solo de la vida exterior, sino también de las intenciones secretas y en las emociones del corazón. El corazón puede tener diversos tipos de emociones. Bueno, cuando esas emociones se están desviando para un lado sensual, un lado inmoral, obviamente que deben ser descartadas. Cristo, al enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes, miradas lujuriosas, inmorales, son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. Ya leímos el texto aquí de Mateo 5, 27 y 28.
Vamos para el octavo mandamiento. No hurtarás. Algunas versiones pueden decir no robarás. Es lo mismo. Esta prohibición, sigo leyendo el testimonio de Jesús, incluye tanto los pecados públicos como los privados. ¿Por qué? Está hablando de los pecados ocultos que nosotros creemos que nadie supo. Pues muy bien, aquí tenemos un estudio, la lección número 19, que hablará del juicio. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y acerca de los pecados ocultos, bueno, yo quiero leer primero el versículo 13. Voy a leer de Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, sé reverente, sé honorable con Dios, respeta a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El sabio más sabio que existió en la tierra después de Jesús, el sabio Salomón, llega a esta conclusión: el todo del hombre se resume en obedecer a Dios. Y la raíz de esta obediencia son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y dice, ¿por qué? Para que podamos llegar a esta partecita de específicamente algún hurto, por pequeño que haya sido, que esté oculto del conocimiento de los demás. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, o sea, oculta. Nadie supo, sea buena o sea mala. Tenemos el Salmo 34, 7, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, lo respetan, lo obedecen y los defiende. Pero al mismo tiempo Él es el ángel registrador. No se le pasa por alto ni siquiera el pensamiento promiscuo, el pensamiento lujurioso o cualquier otro tipo de pensamiento malo. Todo es registrado. Cuanto más un hurto, un robo de cualquier cosa, por pequeña que sea. Bueno, este mandamiento, el octavo mandamiento, condena el robo de hombres. ¿Cómo le llamamos a eso? Secuestro. Y el tráfico de esclavos. En muchos lugares del mundo, muchas personas continúan esclavizadas, laboralmente hablando, y prohíbe las guerras de conquista. Condena el hurto y el robo, exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. La más estricta integridad en absolutamente todo está siendo contemplada en este octavo mandamiento. Prohíbe la excesiva ganancia en el comercio. Y es muy importante aquellos que tienen industrias o empresas o almacenes o pequeños negocios donde venden algo, que tengan en cuenta esto: si le están usando el nombre a Jesús, a Cristo, y se hacen llamar cristianos. Lamentablemente muchos de ellos abusan en el momento de colocarle los precios a sus productos, y esta es una manera de robar, así de sencillo. Sigue diciendo: y requiere el pago de las deudas. Aquí tenemos la historia de Zaqueo. Zaqueo aceptó a Jesús como su Salvador. Era un hombre corrupto, deshonesto. A través de la deshonestidad, específicamente del robo de dinero, porque era un cobrador de impuestos,
se había enriquecido, y cuando Jesús se hospedó en su casa y él le hizo banquete, y él confesó públicamente su fe en Jesús y lo aceptó como su Salvador, dijo delante de todos, a oídos de Jesús: le devuelvo a todos aquellos a quienes perjudiqué económicamente lo que les robé, e inclusive con intereses. Y también bueno, hay un detalle, ¿no? Cuando algunas deudas, lamentablemente, ha pasado demasiado tiempo y la persona perdió su capacidad económica que tenía antes cuando asumió la deuda, a veces por una desgracia, una enfermedad, un accidente, una calamidad, un incendio, un terremoto, bueno, y no tiene condiciones de pagar. Dios es un Dios de misericordia. En el Antiguo Testamento, cuando pasaban 6 años y las personas no habían podido pagar sus deudas, eh, cuando llegaba, perdón, el 50º año, el año número 50, el año del jubileo, se perdonaban todas las deudas a los deudores que no habían podido pagar, que no tenían condición de hacerlo. Dios es un Dios de justicia y de misericordia. Y sigue diciendo que también requiere el pago de salarios justos. Mucha atención, aquellos que le usan el nombre a Cristo y tienen 1, 2 o 3 o 30 o 300 empleados, y en muchas ocasiones no les están pagando todo lo que por lo menos la ley de ese país requiere. O peor aún, les están dando solamente 3/4 partes o la mitad, y a veces menos de la mitad. Mucha atención para el que se hace llamar cristiano y tiene gente trabajando para sí, prestándole un servicio, y por desventajas que esa persona tenga intelectuales o desgracias, ya lo vamos a leer aquí el mismo mandamiento, el testimonio de Jesús lo va a mencionar, está abusando de la condición, de la desgracia de esa persona, de su prójimo, está violando este mandamiento. Y lamentablemente esa es una práctica muy común entre muchos así llamados cristianos. Y sigo leyendo. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, de la debilidad o de la desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. Ah, no, porque es un pobrecito que no sabe leer ni escribir, voy a explotarlo. Eso es un fraude, eso es un robo, está violando este mandamiento. Ah, porque tuvo una tragedia en su vida y ahora está en una condición en que no puede producir todo lo que producía económicamente antes porque tiene algún tipo de invalidez. Voy a aprovecharme, voy a hacer que produzca para mí, le voy a pagar menos. No. Un hijo de Dios en el cual habita el Espíritu Santo jamás haría una cosa de esas. Si es un ignorante, intelectualmente hablando, no tuvo educación y pasó por una tragedia y está en una situación de vulnerabilidad, ¿cuánto más debemos tener amor, cariño, comprensión, respeto por la dignidad humana y misericordia y compasión hacia esa pobre criatura que es mi prójimo, por el amor de Dios? Vamos a pensar muy seriamente en eso. Muy bien, vamos para el 9º mandamiento. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Mucha atención, que esto es delicadísimo. La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo, están incluidos en este mandamiento. Toda intención o propósito
de engañar a nuestro prójimo. Propósito ya implica una acción premeditada. Pero digamos que estamos en una situación en que se nos presentó una oportunidad de sacar una pequeña ventaja o una ventaja muy grande o más o menos, bueno, como sea, de mi prójimo por una situación que se dio en ese momento. Si eres un hijo de Dios, por pequeña que sea esa ventaja, es una tentación que algún demonio o el mismo diablo te está colocando. Debes ser 100% ético, íntegro, honesto, por más pequeño que sea. El detalle, muy bien, dice, bueno, vuelvo y lo leo. La mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo, también acerca de asuntos. Hay una oportunidad de tomar ventaja de él a través de una desviación de un detalle, digamos en algún asunto comercial, un negocio, que a mí me dará ventaja. No debo hacer eso. Bueno, todas estas cosas están incluidas en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar. ¿Cómo comenzó todo este drama, toda esta tragedia horrible que hasta ahora tú y yo estamos padeciendo? A través de el engaño. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, ya lo estudiamos en la lección número 3. A través de el engaño, específicamente a través de la mentira y del chisme de Dios, chismoseando de Dios, el diablo engañó la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cuánto no aborrece Dios el engaño, la mentira, los falsos testimonios? Muy bien, mediante una mirada, mediante un ademán, mediante una expresión del semblante, una simple expresión facial, el lenguaje corporal está aquí incluido, se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Tal vez algunos de nosotros recordamos una situación cuando estábamos en el mundo en que con una simple mirada o algún gesto del rostro, peor si la persona se programó, mira, si yo me toco aquí la mejilla, eso significa que te estoy dando una señal, un sí. Ahora si me toco la mejilla izquierda, estoy dando una señal que es un no. Bueno, todo esto aquí se nos está especificando. Qué manera tan detallada que tiene el testimonio de Jesús de ser específico, claro, directo y de desmenuzar hasta los más mínimos detalles, hasta los tuétanos, digo yo. Pues bien, se puede mentir de esas maneras tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada. Eso significa que pueden haber exageraciones que no fueron intencionales. Bueno, pensemos un poquitito en eso. Una exageración intencionada y una exageración que no era malintencionada, no me programé para eso. Bueno, sin embargo, aquí se nos dice que la intencionada, esa exageración, toda insinuación o palabras indirectas, insinuaciones, palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, otra vez apareció aquí la exageración, inclusive, mire lo que voy a leer, hasta la exposición de los hechos, de manera que den una idea equivocada. Todo eso es mentir. Es obvio, es obvio. Si tú tienes línea directa con el cielo,
Y si atrás de este hueso frontal aquí, en tu lóbulo frontal, la voz de Dios está allí latente, en este instante, lo que acabamos de leer te está siendo reconfirmado por la voz de Dios, que es la conciencia, como legítimo, como obvio, como lógico. Bueno, muy bien. Este precepto, estamos hablando del noveno, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de, vamos a hacer una lista. Primero, tergiversaciones. Segundo, suposiciones. Tergiversaciones o suposiciones, aquí dice malintencionadas. Tercero, calumnias, mediante calumnias. Cuarto, chismes. Dios nos libre. Hasta la supresión intencional de la verdad, hecha con el fin de perjudicar a otros, es una violación del noveno mandamiento. Voy a suprimir alguito aquí y esa falta de conocimiento me va a traer una ventaja y va a perjudicar a otro en alguna manera. Pues bien, todo esto, todas estas cosas, toda esta lista que acabamos de hacer aquí, son una violación del noveno mandamiento. Y llegamos al décimo y último mandamiento de la ley de Dios. El décimo mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Es un bien material. La casa de tu prójimo incluye todo lo que hay dentro de la casa de tu prójimo y el inmueble como tal y su propiedad que esté alrededor de esa casa, obvio. Ni la mujer de tu prójimo. Bueno, y para una mujer, por deducción lógica, para una mujer no codiciará el esposo de su vecina, de su prójimo, de su prójima. Dice, ni su siervo ni su sierva. Puede ser también un empleado, una empleada. Ni su animal, ni su bestia, ni su asno, ni su mula, ningún animal. Y en conclusión, el mandamiento termina diciendo que no debemos codiciar nada de nuestro prójimo. Pues bien, mucha atención a entender la razón por qué Dios dejó este mandamiento de último. Y escuchemos el testimonio de Jesús. El décimo mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados al prohibir el deseo egoísta del cual nace el acto pecaminoso. Mucha atención. ¿Quién fue el primero en desobedecer la ley de Dios? O sea, en pecar. Bueno, ya lo estudiamos en la lección número 3, el origen del mal y del pecado. Fue el lucero de la mañana, Lucifer, allá en el cielo, en el mismo cielo, en la presencia de Dios. Y habíamos leído, cuando estudiamos esta lección número 3, este capítulo 3, versículo 8 de Primera de Juan. Y vuelvo a leerlo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Entre otras cosas significa que se ha sometido al poder del diablo. Y la palabra que sigue es la palabra ¿por qué? Dice porque el diablo peca, o sea, desobedece la ley de Dios desde el principio. En este contexto, escucha, para que podamos llegar al asunto del deseo egoísta, que es la codicia, lo que nos dice Jesús en Juan capítulo 8. Vamos a encontrarlo. Juan capítulo 8, versículo 44. Aquí está esta hermosa Biblia que tiene en el Nuevo Testamento las palabras de Jesús con letra roja.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, los deseos egoístas, de codicia, de avaricia, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es gravísimo porque le está hablando a los líderes de la iglesia judaica, los sacerdotes, los doctores de la ley, los escribas. Ahora va a hablar Jesús directamente de ese ángel que cayó. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué? Ya leímos un texto en Primera de Juan, cuando consideramos el sexto mandamiento, donde nos dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Pues bien, este ángel allá en el cielo, él desarrolló aborrecimiento, odio hacia Jesús, hacia Cristo. Y aquí está justificado porque Jesús está afirmando que es homicida desde el principio. Y ese odio, ¿hasta dónde lo llevó? A asesinar al Hijo de Dios. Él fue el gran conspirador que finalmente logró que Jesús fuese asesinado. Sigue diciendo, y está usando la misma expresión que usó Juan, desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuánto tenemos que distanciarnos de todo lo que sea avaricia, deseo egoísta, egoísmo, codicia? Vuelvo a leer. El 10º mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados. Todos los pecados conocidos, y quién sabe si habrá algunos desconocidos, un día lo sabremos, se originaron con este primer pecado de ese ángel en el cielo. ¿Cuál fue? Un deseo egoísta de tener, y ya lo leímos del testimonio de Jesús en la lección número 3, el homenaje, la honra, la gloria, en conclusión, el puesto del mismo Jesús. Leímos en Isaías que él quería la adoración de los ángeles. Él quería el trono del mismo Dios. ¿Hasta dónde lleva la codicia? Es estremecedor, es algo terrible. Ahora viene la mejor parte, quedó aquí en el último pedacito. Y con esto estoy terminando el texto, que lo extraje de solamente una parte del texto del capítulo 27 de Patriarcas y Profetas, la ley dada a Israel. La parte buena, para que pienses en lo que voy a leer. El que, obedeciendo a la ley de Dios, se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Este es el sexto precepto que estipula nuestros 6 deberes morales hacia nuestros semejantes, o sea, hacia nuestro prójimo. Bueno, tengo que decirlo en plural, hacia nuestros prójimos. Pues muy bien, de esta manera estamos llegando al final de esta última parte de la lección número 7. Que el Señor te ayude a llevar toda esta información al tribunal de tu conciencia. Si es posible, si fuera posible, vuelve nuevamente a ver estos videos de esta lección número 7.
Muy bien, vamos, vamos a orar. Dios maravilloso, hablaré por mí mismo, Jehová de los ejércitos. Si hay un ser humano para el cual ha sido más que demostrado que tú eres un Dios de amor, Señor, ese ser humano soy yo. Entregaste a Jesús para morir por un miserable como yo, para salvarme. Y después de este acto, Señor, en segundo lugar, tu ley es la máxima expresión de amor, de que tu carácter es amor, de que tú eres un Dios de amor, de compasión, de misericordia, de perdón. Padre eterno, Señor maravilloso, ayúdales a las personas que están viendo estos videos a entender por qué la ley de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo que fue grabado en tablas de piedra con tu propio dedo, en medio del fuego y del humo y de los rayos y los truenos y la trompeta que iba en aumento su sonido. Porque, Señor, es imposible de ser abolida, modificada, aumentada, disminuida, tergiversada. Porque si fuese posible cualquier cosa de esas, no habría sido necesario el sacrificio de tu Hijo Jesús. Ayúdame, Señor, a terminar la oración. Por la violación de esa ley. La ley de Dios es perfecta y es inmutable y es eterna. Señor, que quien está viendo por primera vez y escuchando esta información, por favor lo entienda. Y Señor, que nadie entre en desespero. Jesús dijo cuando iba ascendiendo al cielo, después de su resurrección, 40 días después, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Porque él había dicho, separados de mí nada podéis hacer, ni siquiera podemos obedecer tu ley si estamos separados de ti, de Jesús. Y Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza proviene de Cristo. ¡Qué Dios generoso y maravilloso! Tú mismo provees la fortaleza para que podamos obedecerte. Quiero, Señor, abrazar a todas estas personas allá en el cielo, en la nueva tierra recreada, que han tomado a pecho estos estudios, que lo están compartiendo con sus amigos, familiares, vecinos, colegas, etc. Y que tomaron la decisión no solamente de salvarse a sí mismos, sino de ayudarte a salvar a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Una vez más recuerdo entonces que nuestra lección número 8 se titula El sábado es el día del Señor. Lección número 8. Nos encontraremos entonces en esta lección número 8 si es la voluntad de Dios.